Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.39 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos SAICO. Este ejercicio me pide el equivalente Thevenin en las terminales A y B del circuito de la figura. Bien, yo lo que voy a hacer acá es, voy a hacer un par de mallas. Voy a hacer una malla acá, sería la malla I1. Voy a hacer otra malla acá, la voy a tomar de la misma polaridad de la corriente que ya está. Va a llamar ahí 2. No, normalmente la toma en el sentido de las manecillas del reloj, pero como esto va en este sentido, tomémosla en el mismo sentido, ¿no? Entonces, hacemos la malla acá, sería menos 24 voltios, que sería esta fuente de voltaje, más 10 veces la corriente I1, más 10 veces la corriente I1, más la corriente I2, porque ambas corrientes entran por el mismo sentido, más 5 veces la corriente I1 igual a cero. Reorganizamos, serían 10 y 1 más 10 y 1 más 10 y 2 más 5 y 1 y el 24 que está acá negativo pasa al otro lado igual positivo. ¿Sí? Entonces 10 y 10 serían 20 y 55 y 1 más 10 y 2 serían igual a 24. Ahora la corriente I2 vemos que es la misma corriente de 3 amperios. 3 amperios, entonces reemplazo acá. Entonces sería que 25 y 1 va a ser igual a 24 menos los 10 que multiplica los 3 amperios. Reemplacé estos 3 amperios acá, por 10 serían 30, pasaría menos 30, ¿no? Entonces la corriente I1 sería igual a menos 30 más 24 serían menos 6 sobre 25. Esa sería la corriente I1. Ya tenemos la I2, ya tenemos la I1. Ahora, voy a determinar el voltaje acá. Eh, este sería el voltaje en la resistencia de 5 ohmios. Voy a determinarla con esta polaridad. Y la corriente I2, observamos que viene así. Entra por este lado. Aquí sería el voltaje en la resistencia de 16 ohmios. Tendría esta polaridad, ¿no? Porque la corriente I2 entra por este lado y la corriente I1 entra por acá. Entonces, el voltaje en la resistencia de 5 ohmios sería igual a los 5 que multiplica la corriente I1, sería menos 6 sobre 25. Sacamos la calculadora, sería 5 menos 6 sobre 25 a menos 6 quintos, la obvio es menos 6 quintos, la obvio no 5 acá se factorizar, queda menos 6 quintos, tenía que ni siquiera usar calculadora, aquí sería el voltaje en la resistencia de 16, serían los 16 ohmios por la corriente, que sería en 3 amperios. Eso me da 48 voltios. Bien, ahora necesito el voltaje. Bien, ahora necesito el voltaje Thevenin, que sería el voltaje entre este punto y este punto. Este sería el voltaje Thevenin. Más o menos, pues simplemente hago en ese sentido un LVK, que sería menos el voltaje en la resistencia de 5 ohmios, más el voltaje en la resistencia de 16, más el voltaje Thevenin, igual a cero. El voltaje Thevenin sería voltaje en la resistencia de 5 ohmios. Se pasa a sumar menos voltaje en la resistencia 16. Ya tengo el voltaje. Este voltaje Thevenin sería menos 5 menos 6 quintos, menos voltaje de menos 48.
el voltaje Thevenin sería, como la calculadora, menos 6 quintos, menos 48, menos 246 o menos 49,2. Significa que la polaridad está invertida, ¿no? Bien, ahora necesito la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin acá, em, tengo que quitar las fuentes de corriente se abren y las fuentes de voltaje se ponen en cortocircuito. Bien, entonces si dibujamos de nuevo, si hacemos de nuevo el dibujo, tengo lo siguiente, que serían los 10 ohmios, acá serían los otros 10 ohmios que serían esto, acá serían los 5 ohmios y acá serían los 16, ¿no? Bien, ahora observemos que serían, estos dos están en serie y a su vez estaban en paralelo con este y por el final en serie con este. Entonces la resistencia Thevenin sería, bueno, sería 20 en paralelo con 5 más 16. Resistencia Thevenin sería, eh, sería el paralelo entre 20 más 5, 20 por 5 sobre 20 más 5. Eso me da 4 más 16, 20 ohmios. Bien, entonces estos serían los resultados. Lo que nos pide el ejercicio, no nos pide más nada. Hasta aquí termina el ejercicio, vemos en el próximo.